Hare Krishna, buenas tardes, mi nombre es Karunia Nitai Das, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio del Bhagavad Gita tal como es. Antes de comenzar, quiero ofrecer mi agradecimiento a Chitrak Prabhu y a todo el equipo de las clases de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a participar de este servicio. También ofrezco mis reverencias y mi agradecimiento a los oradores previos, quienes nos iluminan día tras día y semana tras semana con sus muy iluminadoras y claras explicaciones de esta ciencia espiritual. También agradezco a todos ustedes por su constancia en el estudio y en su presencia virtual a estas clases. Quiero también pedir disculpas por el atraso involuntario, ya que aquí justo hace unos minutos hubo un corte de energía eléctrica y estaba esperando pues que se restablezca para poder comenzar con la lectura. Bien, para hoy tenemos programado del capítulo 14 el estudio del texto 12. Este capítulo se titula Las tres modalidades de la naturaleza material. Antes de empezar de lleno con el estudio del verso en sí, vamos a recordar brevemente o a conectarnos un poco con versos anteriores y por qué no también, ya que estamos en los primeros textos se puede decir los primeros textos de este capítulo, que es, digamos, relativamente corto, son 27 versos, 27 textos, pero igual la temática que se viene tratando es, como ustedes ya saben por el título también, las tres modalidades, y el Señor Krishna en versos anteriores estaba ofreciendo una descripción general de las características de estas tres gunas. ¿Por qué es tan importante el estudio de este capítulo? Porque como recordaremos, en el capítulo anterior el Señor Krishna estuvo explicando muy detalladamente las características de básicamente tres objetos que engloban todo en sí, todo lo que hay que conocer, todo lo que hay que saber, que son el alma espiritual, la Jiva, la naturaleza material, Prakriti, y la suprema personalidad de Dios, el Purusha supremo o Ishvara. Bien, pero en el capítulo anterior se estableció muy claramente la diferencia sustancial que existe entre el alma espiritual y la naturaleza material. Es decir, son dos cosas totalmente ajenas. Y habíamos explicado en una oportunidad anterior en qué consistía, ¿no? ¿En qué consistía exactamente? ¿Qué significaba esto de que el alma es ajena a la naturaleza material? Y cómo es posible que si siendo ajena, como bien se reitera en el capítulo anterior, a través de la exposición de todas las características, como el Kshetra Gya, el conocedor del campo, es diferente de ese Kshetra, de ese campo, aún así, incluso esto en los últimos versos, el capítulo 13 quedó muy bien definido, ¿no? Tuvimos la oportunidad de explicar, de leer, de estudiar, de comentar, también de compartir con ustedes los conocimientos de estos últimos versos del capítulo 13, y allí veíamos cómo incluso por medio de una analogía, ¿no?, del cielo se dejaba muy en claro, Sri Krishna deja muy en claro la naturaleza inmaculada, pura y totalmente trascendental a la naturaleza material, las características puras del alma, totalmente ajenas a esta naturaleza material. Aún así, entonces, ¿cómo es que ella se enreda? Y un verso muy importante para entender esto de la trascendentalidad del alma y al mismo tiempo de su enredo en este mundo, teniendo bien claro que ajena, vamos nuevamente a repetir brevemente lo que significa que el alma es ajena, significa que intrínsecamente, ontológicamente, las características del alma son distintas de la materia. Pero esta palabra ajena no significa que el alma se encuentra en otra parte,
porque a lo largo de toda la literatura védica, incluso en este Bhagavad Gita, como mencionamos anteriormente, el alma está presente dentro de este mundo, está presente dentro de este cuerpo, y no solamente que está presente, está dentro de este mundo, sino que también se ve atrapada. Y eso no va en contra de la definición de que el alma es trascendental. ¿Cuál es el alma que permanece trascendental? El alma que no se identificaba con el mundo, con el cuerpo, y que no estaba engañada por Ahankara. Incluso habíamos recordado el texto, ¿no? Famoso verso del capítulo 3. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasya ahankara vibhunatma kartahan iti manyate. Entonces, el alma espiritual confundida por la influencia del ego falso. ¿Cuál es el alma que se enreda dentro de este mundo? Aquella que está confundida por el ego falso. ¿Y qué ocurre cuando el alma, la jiva, está confundida por este ego falso? Ella se cree la hacedora, ¿no? La kartahan, el hacedor de acciones que realmente están realizadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Y en el capítulo 13, el Señor Krishna revela un verso que, el cual es se puede decir el preámbulo para que luego él empiece a narrar todo este capítulo. Y ese verso específico es el 13:22, donde él dice: Purusha prakritistohi bunte prakritiyangunan karananguna sangasya sat asat yoniyang mashu. Purusha prakritistohi. Purusha, la jiva también es denominada Purusha, pero es el Purusha condicionado, no es el Parampurusha. Purusha prakritistohi. El Purusha que se encuentra en este Prakriti está, la palabra está significa ubicado, situado. Y por eso incluso al alma también se la conoce a veces como, se la llama Hridista, ¿no? Hridista, situada, está, ¿no? Es como tatasta, situada en la línea media. Prakritasta, situada dentro de la Prakriti. Hridista, situada dentro del corazón o en la región del corazón. Entonces, Purusha prakritistohi bunte prakritiyangunam, el alma situada dentro de este mundo, bunte, empieza a disfruta de todo lo que encuentra a su alrededor dentro de este mundo. Purusha prakritistohi bunte prakritiyangunam, karanam, guna karanam, pero el enredo del alma en este mundo está propiciado por o la causa karanam guna sangasya. La causa de ese enredo, guna sanga, es la asociación que ella tiene con guna, con las modalidades de la naturaleza material, y por eso ella tiene que experimentar, ¿no? Purusha prakritistohi bunte prakritiyangunan karanam guna sangasya sat asat yoniyang mashu. Y por eso ella tiene que encontrarse con sat asat, ¿no? Con lo temporal, con lo eterno, con lo impermanente, con lo bueno, con lo malo. Y ella tiene que experimentar diferentes situaciones dentro de este mundo. Entonces, ¿cuál es la causante de su enredo? Del enredo, si el alma es trascendental, por naturaleza es diferente, no tiene nada que ver con la materia, entonces, ¿qué causa su enredo? Guna Sanga, la asociación con las modalidades de la naturaleza material. Ahora, en este capítulo, el Señor va a explicar ahora en qué consiste este triple enredo, porque estas gunas, como bien otros oradores muy expertos nos han explicado en los versos anteriores, en clases anteriores, que estas gunas son como sogas. De hecho, esa es la definición también de guna, es como una soga, una cuerda que ata fuertemente al alma. Y estas gunas son tres hilos que forman estas ataduras y van creando tejidos mediante los cuales se enredan al alma espiritual. Es decir, el alma en este mundo se encuentra con este tejido ya, ¿no? Formado por las diferentes gunas. Y eso es lo que la lleva a experimentar diferentes condiciones de felicidad y de disfrute. Es muy interesante que, como bien se ha venido anunciando y explicando, estos capítulos desde el 13 al 18, que se llama en sentido general como Jnana Yoga, requieren que nosotros, los sadhakas, los practicantes, ejercitemos mucho nuestra inteligencia. Es decir, incluso si nos remontamos al significado
del verso 1 de este capítulo, vamos a encontrar que en él Srila Prabhupada exhorta algo que puede parecer un poco adverso o contradictorio con lo que generalmente Srila Prabhupada siempre nos recomienda. En muchos de sus libros Srila Prabhupada desestima el empleo de la especulación filosófica para alcanzar la verdad. Sin embargo, en este capítulo, así como en otros libros, como en el Néctar de la Devoción, incluso también, Srila Prabhupada nos exhorta a emplear la especulación filosófica para llegar al entendimiento del servicio devocional. Entonces, ¿qué ocurre? A veces nosotros malinterpretamos y cuando no somos objetivos en nuestro estudio siempre nos parcializamos. No, aquí Srila Prabhupada dijo esto y el otro dice Srila Prabhupada dijo acá esto de acá. Y tratamos de presentar como a un Prabhupada contradictorio, un Prabhupada controversial, un Prabhupada errático, pero todo esto en realidad no es más que una escasez de nuestra inteligencia o nuestro poco habilidad para entender, o nuestro poco entrenamiento en el estudio de los libros de Srila Prabhupada. Porque Srila Prabhupada en realidad lo que él nos exhorta a manera conclusiva es que nosotros empleemos absolutamente todo, y de hecho esta es como buenos seguidores de Rupa Goswami, como Rupa Nugas, esto es el consejo también que nos da Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción, de que debemos emplear todo cuanto tenemos al servicio del Señor, por una verdad muy simple, porque todo le pertenece al Supremo. Obviamente todo tiene que ser empleado para el Supremo. Y si nos ha proveído el Supremo de una cuota de inteligencia, de hecho todas las entidades vivientes lo tienen, ¿no? Bhumira, Poana, Loba, Yukanma, no, Budir, Eva, Cha, Ahankara, Itame, Vina, Prakriti, hasta 7.4, Bhagavad Gita. El Señor Supremo nos ha provisto de todos estos elementos, ¿no?, físicos que forman nuestro cuerpo, pero también de elementos sutiles, y entre ellos tenemos la inteligencia. Entonces, lo que Srila Prabhupada y Rupa Goswami siempre nos han exhortado es a emplear todo, absolutamente todo, en el servicio del Señor, bajo el principio, ustedes conocen, Yukta Vairagya. Anasaktasya visayan ya tarhan upayunyata nirvanda Krishna sambande yukta vairagyan sauchate. Ese es el verso específico, ¿no?, del Néctar de la Devoción, en donde Rupa Goswami nos habla de yukta vairagya, es decir, que uno debe ver todo como un elemento que puede servir en el servicio del Señor. ¿Y por qué no la inteligencia? Es por esto que Srila Prabhupada, obviamente para un trascendentalista que aspira a llegar a lo máximo, conoce perfectamente que la especulación filosófica no nos puede presentar todos los detalles íntimos de esa verdad absoluta. Habrá ángulos que no podamos visualizar, que no podamos ver a través del lente de la especulación filosófica. Sin embargo, hay una gran parte, una faceta de esa verdad que puede ser conocida a través del empleo del buddhi, de nuestra inteligencia. Y esa faceta es precisamente el entendimiento de esta naturaleza material, cómo está integrada, cómo está formada y cómo es que está enredando a la entidad viviente. Es por esto que en esta ocasión Srila Prabhupada, en vez de desmerecer el empleo de la especulación filosófica para entender estas verdades, más bien nos anima a que a través del empleo de la especulación filosófica, del discernimiento, de la observación, de la contemplación de los fenómenos materiales, lleguemos a entender parte de esa verdad, por lo menos la parte que nos está enredando en este mundo. Entonces, siguiendo ese consejo, debemos emplear este buddhi, esta mucha o poca inteligencia que tengamos para entender estas verdades, porque todos estos capítulos requieren de que nos sentemos y estudiemos de una manera muy seria, no como leemos el periódico, no como
cogemos una revista, ¿no?, de cualquier tópico y la hojeamos, ¿no? No. Estos versos y estos capítulos requieren de que nos sentemos y le demos por lo menos una media hora bien concentrado, una hora, media hora bien concentrado al estudio de una manera muy analítica de estos versos, porque es justamente con el entendimiento de estos capítulos, capítulo 13, 14, etcétera, y los que vienen más adelante, hasta el 18, nos van a proporcionar la oportunidad de poder por lo menos conocer qué está causando mi enfermedad. Aquí el médico supremo Krishna nos está revelando que está causando la enfermedad. Y ahora en el capítulo 14 está haciendo ya un despliegue, como quien dice, está ya ampliando su explicación del 13:22 a través de todo este capítulo. Y en los primeros textos, él empieza mencionando que esta naturaleza material es la madre y que él, como el padre, pone la simiente, ¿no? Como dijo Sarva en versos anteriores, Sarva Yonishu Kaunteya Murta Yesan Babantiya Tasyan Brahma Mahan Yonir Aham Villan Paradampitan. Yo soy el padre que aporta la simiente dentro de toda esta sustancia que también se la conoce como Brahman. Y el alma espiritual dentro de esta sustancia Brahman, ella se encuentra ya de plano, se encuentra ya con todas estas coberturas que son estas gunas. Y estas gunas se las conoce en 3 colores, 3 aspectos, 3 modalidades, 3 tipos de influencias diferentes, que son la guna de la bondad, o sattva guna, la guna de la pasión, o raya guna, y la guna de la oscuridad o la ignorancia, tamaguna. Entonces, ya en versos anteriores hizo un panorama así rápido de las características principales, ¿no?, de estas gunas. La bondad, por lo general, se caracteriza o nos proporciona felicidad, nos ilumina. La pasión, por lo generalmente, siempre nos ata a una red de anhelos, de deseos, a la acción fruitiva. Y la oscuridad, la ignorancia o tamaguna, nos conduce a la ira, a la ilusión, a la locura. Estas son características generales. Bien, ahora aquí se va a hablar específicamente de las características de la modalidad de la pasión. Bien, entonces leemos el texto en sánscrito, luego palabra por palabra, la traducción, el significado que proporciona también nuestro amado maestro fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y luego procedemos con una breve explicación, ¿no?, de algún aspecto relacionado al texto original y también al comentario que ofrece Srila Prabhupada. Bien, entonces, capítulo 14, las 3 modalidades de naturaleza material, texto 12. Dice lo siguiente. Loba pabritir aramba karmanam asama spriha rajasi etani jayante vibride bharatarshava. Loba, codicia, pravriti, actividad, aramba, esfuerzo, karmanam, en las actividades, asama, incontrolable, spriha, deseo, rajasi, de la modalidad de la pasión, etani, todo esto, yayante, se desarrolla, vibridahe, cuando hay un exceso. Bharata Rishabha, o tú, el principal de los descendientes de Bharata. Traducción. Oh líder de los Bharatas, cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseo incontrolables. Significado. Aquel que se halla en el plano de la modalidad de la pasión nunca está satisfecho con la posición que ha adquirido. Él anhela engrandecer su posición. Cuando quiere construir una residencia, trata lo mejor que puede de tener una casa palaciega, como si fuera a ser capaz de residir en ella eternamente. Y en él se desarrolla un gran anhelo de buscar el goce de los sentidos. El goce de los sentidos no tiene fin. Él siempre quiere permanecer con su familia y en su casa,
y continuar el proceso de la complacencia de los sentidos. Esto no cesa jamás. Todos esos signos se ha de saber que son característicos de la modalidad de la pasión. Om Agyana Timirandasya Gyanan Yana Salakaya Chakshun Militan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Yaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Kaura Kata Damadaya Nagra Grama Tarinem Mukan Karoti Vachanam Panguna Gajate Girinjat Kripa Tangaham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpataruvyacha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanevi Vaishnavebhyo Namo Namah. Om Tat Sat. Bien, entonces, como estamos escuchando, aquí Sri Krishna está presentando características específicas de la modalidad de la pasión. Algunas características que engloban en sí ya otros rasgos, otras características de aquel que se encuentra, ¿no? O básicamente de lo que es esta modalidad de la pasión. Antes de continuar, me gustaría también que nosotros tengamos claro que si bien es cierto, como aspirantes a espiritualistas, debemos esforzarnos por elevarnos hacia la bondad, por lo menos hacia la bondad material, Sattva-guna, porque también ustedes conocen que hay la bondad espiritual o pura, que se conoce técnicamente como Visuddha Sattva, o bondad purificada o pura, porque en este mundo realmente no existe bondad pura. No es que, de hecho no, es muy difícil o es poco frecuente o son casos escasos y excepcionales que nosotros encontremos que una persona esté dominada enteramente, globalmente, totalmente por una de estas gunas. Bueno, podemos decir sí que hay muchos espiritualistas que sí, puede ser que estén dominados por la guna de la bondad o incluso por Visuddha Sattva, como nuestros maestros espirituales, como grandes acharyas, pero por lo general siempre vamos a encontrar que, como decíamos al principio, estos hilos hacen tejidos y vamos a ver que ellos se encuentran mezclados, ¿no? Por eso es que la bondad no se encuentra en forma pura, sino que también se encuentra mezclada. No hay bondad pura en este mundo, sino también con mezcla. Y a veces encontramos personas que tienen diferentes rasgos, ¿no? de estas gunas. Así una persona puede en un momento tener una acción puede realizar una acción en la modalidad de la bondad. Por ejemplo, ayudar a algún necesitado desmotivadamente, por supuesto, porque en este capítulo y en el capítulo 17, capítulo 18, también el Señor Krishna va a revelar que, por ejemplo, cuando uno hace algo, pero ese algo lo hace con el deseo de esperar algo a cambio, eso ya es pasión. Incluso en el Bhagavatam, en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, y también en el tercer canto, Sri Kapila Deva explica a su madre Bhajuti también cómo hay el servicio devocional practicado en las diferentes gunas. Parece mentira, pero también hay devotos en estas diferentes modalidades. Y Sri Krishna le explica a Uddhava en el 11º canto que cuando una persona adora al Supremo con el ánimo de esperar algo a cambio, esa oración está en pasión. Entonces vemos que en realidad en pasión está la gran mayoría del mundo entero, porque prácticamente el 99.99% de los religiosos o espiritualistas siempre están adorando con el propósito de obtener algo a cambio. Entonces eso es pasión. Y esto también nos da pie para explicar que el hecho de que una persona formalmente sea parte de una institución religiosa o se haya adherido a un templo, a una mezquita, a una iglesia, a una institución, etc., no significa necesariamente que ya está en bondad. Esa persona está dentro del proceso, pero no implica necesariamente, de acuerdo a lo que explica Sri Kapila Deva,
no necesariamente implica que esa persona ya esté en bondad. Porque una persona puede estar, tal como lo explica Kapila Deva en el tercer canto del Bhagavatam, una persona puede estar incluso adorando a la deidad, pero si esa persona es violenta, por ejemplo, es separatista, es violenta, es muy orgullosa, ofende, lastima, entonces esa persona está en ignorancia. Y si es una persona que está adorando a Dios en la deidad, en la iglesia, en el templo, en la mezquita, pero quiere algo a cambio de su adoración, entonces está en pasión, ¿ya? Entonces no implica necesariamente que ser parte de ISKCON, ser parte del catolicismo, ser parte del judaísmo, ser parte del islam, ser parte, no, de toda cualquier iglesia, ya esa persona está en bondad o en bondad pura. Significa simplemente que está siguiendo un proceso, pero automáticamente no significa que está en bondad, significa que está en el proceso, pero puede estar todavía encasillado dentro de estos tipos de adoración, de Vaishnavas, en Tama, en Raya o en Sattva Guna. Bien, entonces, como decía también, quería explicar que si bien es cierto, nosotros debemos tratar de elevarnos a la guna de la bondad, en el plan maestro del Señor, en el plan global del Señor Supremo, todo tiene su importancia y todo tiene su validez. Y por lo tanto, desde un punto de vista objetivo, todas las gunas son necesarias. Sí, todas las gunas son necesarias. Tal vez no para un Vaishnava, o casi no, o muy poco, pero todas las gunas en el plan supremo, en el plan del maestro supremo, del ingeniero supremo, todas las gunas tienen su importancia, ¿no? Incluso en este cuerpo, las gunas están realizando trabajos importantes. Por ejemplo, nosotros nos alimentábamos con alimentos en bondad, tal como lo que recomienda el Bhagavad Gita, alimentos en bondad, sabemos que prolongan la vida, nos dan felicidad, son cremosos, son muy deliciosos, a diferencia de lo que es pasión, que son muy picantes, que son muy ácidos, que son muy calientes. Recordemos que nosotros como espiritualistas debemos tratar de elevarnos a la bondad. Elevarnos a la bondad. En el 11º canto del Bhagavatam, Sri Krishna le presenta a Uddhava varios ítems, más o menos 10 creo que son, que si uno se asocia con estos ítems adecuadamente, uno va a ir elevándose. Por ejemplo, uno de estos es el alimento. El Gita nos explica lo que es el alimento en bondad, también nos explica lo que es el alimento en pasión y el alimento en ignorancia. Entonces, si yo me asocio apropiadamente con un tipo de alimento, entonces yo voy a ir desarrollando esa guna. Por ejemplo, si yo me relaciono con alimentos picantes, ácidos, que queman, entonces obviamente yo me vuelvo una persona muy pasional. Entonces una persona en bondad tiene que tratar de alejarse de eso. Y a veces notamos que, por ejemplo, a veces en las comidas, y la comida hindú, la comida de India es mayormente en pasión. Hay muchas recetas en pasión, mucha grasa, mucho condimento, mucho picante. Y no significa necesariamente que sea védico. Debemos nosotros tener... nosotros debemos ser muy objetivos, muy objetivos. Nosotros estamos tratando de seguir una cultura védica, más no una cultura hindú. Debemos tener claro esos puntos, porque todo lo Vaishnava es védico, pero no todo lo védico es Vaishnava. Recuerdo que una vez, no recuerdo el punto en sí, en el tema que se conversaba, se discutía con otro Vaishnava, y él me decía, Prabhu, pero esto es védico. Entonces, a lo que yo respondí es que matar cabras también es védico. Entonces, no estamos tratando de volvernos vedantistas simplemente. Estamos tratando de volvernos Vaishnavas. Porque si hablamos de cosas védicas, podemos encontrar muchas cosas que no son necesariamente apropiadas para una persona que quiere elevarse al nivel de un Vaishnava o al nivel de Visuddha Sattva. Y por lo tanto, la comida demasiado picante
¿Ah? Porque también una vez alguien me dijo, Prabhu, pero así comen los bengalíes, es bien picante. Pero yo no quiero ser bengalí, yo no quiero ser hindú, no quiero ser bengalí, no quiero ser hindú. Quiero, o mi deseo es de algún día llegar a ser un Vaishnava. Entonces Krishna en el Gita, en nuestro libro básico, Srila Prabhupada nos dio el Gita, y Srila Prabhupada dijo, este es el ABC de la vida espiritual, pero incluso en este ABC de la vida espiritual, se explica claramente que la comida demasiado picante está en pasión. Entonces, ¿por qué comemos picante? ¿Por qué comemos con demasiado condimento? ¿Por qué comemos con demasiada grasa, demasiadas frituras? Entonces hay que tomar nota sobre eso y hacer ciertas correcciones muy sanas. Debemos hacerlas para mejorar nuestra condición tanto física, mental y emocional, porque el alimento es muy importante. Bien, otro punto es el sonido que estamos escuchando, ¿no? Krishna explica, el sonido también es un punto importante. A ver, ¿qué tipo de sonidos están recibiendo mis oídos? Mis oídos están recibiendo prayalpa, están recibiendo mucha cosa de afuera, mucha cosa negativa, mucha cosa que no me alimenta. Entonces simplemente paramos. ¿Y qué sonido busco? Bueno, sonidos trascendentales, sonidos que me ayuden a evolucionar, a mejorar mi conciencia. Entonces tenemos que ser muy claros. Esto no es, la vida espiritual, si la Prabhupada dijo, no es cuestión de varita mágica. No es que aquí viene el gurú y te pone con una vara y te lleva al plano trascendental con hacerte así, ching, ¿no? Con hacer así, pum, abracadabra, ni sé cuánto, esas cosas, no. No, la vida espiritual es la cuestión mística. La cuestión mística, como los acharyas nos han explicado, está en el oír. En el oír está lo místico. La transformación del corazón viene por el oído, por escuchar al gurú, por escuchar al maestro espiritual. No porque el gurú te va a echar unos polvitos mágicos y que te va a cambiar. Entonces esto es una ciencia espiritual, una ciencia objetiva. Y no vamos a liberarnos simplemente por pensar que cómodamente en nuestro sofá o en nuestra cama, ahí inertes, nos vamos a liberar. No, tenemos que tomar nota y ver, si me asocio con estos aspectos, voy a ir mejorando o elevándome con la modalidad de la bondad. No es que en algún momento determinado por obra y gracia simplemente yo me elevé, no, el trabajo está en mis manos. El gurú te proporciona las herramientas, te da la receta como el doctor, pero el doctor no puede estar en tu casa dándote la pastilla día, tarde y noche, no, eso tienes que hacerlo tú. Entonces el gurú proporciona el conocimiento, el gurú da los consejos, da las técnicas, da el proceso, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, pero uno es el que tiene que ponerlo en práctica. Entonces todas estas cosas nos enseñan a cómo liberarnos del enredo. Entonces, como decía, en el plan global, todo vale, todo es bueno. Y en este mismo cuerpo, por ejemplo, tenemos diferentes procesos que están en bondad, en pasión e ignorancia. Por ejemplo, el proceso de la evacuación, algo que se puede decir que está en ignorancia. Pero tiene que haber este proceso, porque si no hay ese proceso, simplemente no estuviéramos aquí, no existiéramos. Cuando las toxinas no pueden salir del cuerpo, hay un shock séptico, si no me equivoco, creo que así se llama. El cuerpo se empieza a llenar de toxinas y finalmente morimos. Entonces tiene que haber este proceso de evacuación, tiene que salir todo lo feo, ¿no? Todo lo malo del cuerpo, las toxinas y los desechos orgánicos y todo. Entonces es necesario. La pasión, por ejemplo, si yo me caso y quiero tener un hijo, no puedo estar muy en bondad. Tengo que tener algo de pasión para poder estar con mi esposa y tener un niño. No puedo estar simplemente levitando y tratar de tener un hijo como los primeros sabios, ¿no? Que tenían hijos mentales y ya. Eso era otra cosa, otros tiempos. Pero después de Manu, la concepción o la procreación se da por la unión sexual entre hombre y mujer. Entonces, para que haya esta unión sexual, incluso para que el cuerpo físicamente pueda ser funcional para el acto de la fecundación, tiene que haber algo de pasión. Entonces, esta pasión es buena cuando se le emplea para el propósito adecuado. Incluso recuerdo una anécdota que la contó un sirviente, uno de los dos grandes sirvientes, ¿no? de Srila Prabhupada. Sí, creo que lo leí en uno de sus libros.
Decía que en una ocasión, cuando en un lugar X, no recuerdo el nombre, necesitaban un presidente de templo, alguien le dijo así a Prabhupada, justamente haciendo alusión a su secretario, le dijo, ¿por qué no él? Y Srila Prabhupada dijo, no, porque él está muy en bondad. ¿Ya? ¿Qué quería decir con esto? Que para de repente para un cargo así se necesita alguien que sea un poquito más dinámico, ¿no? Un poquito más... porque la pasión es eso, la pasión es dinamismo. De hecho, una de las características que encontramos acá, karma, como explica Srila Baladeva Vidabhusana en su comentario este verso, la palabra, aquí la palabra karmanam, arambam karmanam, él explica, significa eso, ¿no? Un ímpetu por la acción, siempre por hacer algo, ¿no? Y hay personas que, y es característica, hablando un poco ya de estas características que se definen acá también, una persona así es una persona que siempre está buscando realizar algo y lo realiza un momento, pero luego cesa. Y ahí viene otra característica más, que es por ejemplo asamá. Asamá es justamente el punto en donde esa persona ya actuó, ya hizo una acción, pero luego siente como una especie de frustración, ¿no? Siente como una especie de frustración, se cansa y luego deja eso y va por otra acción. No sé si ustedes han visto que hay personas así, ¿no? O somos así, o a veces vemos también ejemplos de personas así, que son muy, no sé si es correcta la palabra animosa, ¿no? Si está en el castellano. Pero bueno, se entiende, ¿no? Que son así, que están siempre muy animadas por hacer algo. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Acá se les dice, no sé si lo dice mi mamá o es que se dice, pero bueno, mi mamá decía, es Capitán Araña. Más o menos para referirse a alguien que te entusiasma, ¿no? Te dice, vamos a hacerlo, y lo hace un día, lo hace 2 días, pero luego lo dejó, y lo vemos ya haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, a veces hay muchas personas que actúan así, ¿no? Que emprenden una labor, y luego 2, 3 días ya se frustran, se cansan de eso, y van a otra cosa. Entonces vemos que esas son características propias de la modalidad de la pasión. Entonces, como decía, para un cargo así se requiere algo de dinamismo. Entonces, si la Prabhupada estaba buscando a alguien que tenga un poquito más de pasión. Entonces, la pasión es buena cuando se la emplea con un propósito de servir al Señor. El Señor Shiva, por ejemplo. Cuando Brahma crea el universo, el Señor Shiva crea a Shiva y el Señor Shiva ya empezaba, no, ni bien Brahma todavía no había creado todo, nada. Y el Señor Shiva ya estaba empezando con su danza, ¿no? Con su tamborcito, ¿no? A danzar, y ya empezaba a destruir lo poco que Brahma estaba creando. Y Brahma le dijo, hey, tranquilo, ¿no? Estás demasiado, ¿no? En pasión, oscuridad y todo. Tranquilo, le dijo, ya va a llegar tu momento. Ahora vete al bosque a meditar, y cuando llegue el momento de que tú ofrezcas tu servicio de destruir, te voy a llamar. Entonces, en el plan global del Supremo, todo tiene su necesidad. Pero obviamente, como trascendentalistas y como aspirantes a Vaishnavas, debemos procurar lo máximo de alejarnos de la guna de la ignorancia y de la pasión. Entonces, acá, como ya mencionamos algunas características, acá también se habla de que una persona en la pasión desarrolla mucho loba. Loba significa codicia. Pero ¿qué significa esta codicia? Es una codicia que nunca se satisface. Esa es la característica de la codicia de la persona en pasión. Nunca se satisface. Un ejemplo muy simple. A veces hay personas que sueñan, ¿no? Por ejemplo, tener un auto muy bonito, ¿no? Muy lindo. Ok, lo consiguieron. Pero luego ya no quieren uno solo, sino que quieren 2. O quieren uno más caro, uno más costoso. Y así, entonces nosotros, por ejemplo, podemos ver que en el mundo los grandes magnates, los hombres millonarios y multimillonarios, no solamente tienen 1 o 2, tienen un garaje con 100 vehículos. Sí, esto es real, no parece cuento, parece chiste, pero es real. Hay hombres billonarios que poseen garajes con 100 vehículos. Y yo creo que pasarán mucho tiempo ahí a veces sin usar, me imagino, ¿no? Y bueno, así es esta loba, esta característica de la pasión, esta codicia, nunca se completa, nunca esa persona queda satisfecha, siempre está deseando más.
Si quiere una casa, se construye una casa, pero ahora le resulta pequeña y quiere, como si la prueba, no habla también aquí, ¿no? De cómo a veces un hombre quiere construir una casa palaciega como que se iba a vivir eternamente, y esto también lo vemos. Simplemente tenemos que ojear un poco, ¿no?, las noticias del mundo, ver, ¿no? Ahorita en internet hay de todo, ¿no? Uno pone ahí la vida de tal personaje y aparece la vida, y uno puede ver cómo esa persona vive prácticamente en un palacio alucinante, un palacio que podría rozar lo celestial, ¿no? Imagínense, con inodoros hasta de oro, una cosa así. Entonces, estas personas siempre están tratando de tener más. Y otra característica también de la pasión es que una persona quiere quiere sentirse más que los demás, ¿ya? Entonces, para eso busca el poder. Incluso, como decía, esto también se busca dentro del ámbito religioso. Hay hombres que, como se frustran en la vida material y no son nada, no son nadie, luego se meten a religiosos y se convierten en hombres muy poderosos y se dan cuenta que tienen la capacidad de controlar, incluso controlar masas. ¿Ah? Entonces, porque buscan el poder no a través del poder económico o político, sino a través del poder religioso. A ver, todas estas personas me siguen, así que bueno, ahora hagan esto, hagan otro, y por último tomen veneno, como ha habido casos anteriores. Ustedes saben de esos casos en Brasil, en Guyana, bueno, en algunos lugares, ¿no? En Tokio, bueno, tantos de estos pseudo líderes, pseudo gurús, que abusan de su poder y de las mentes ovejunas, quienes simplemente siguen sin reflexionar, sin estudiar, y caen en todas estas trampas. Entonces estos personajes se llenan de poder a través de la religión también. Entonces, nuevamente repito, la iglesia, el templo, la mezquita, la institución no vuelve a una persona en bondad o espiritualmente avanzada, simplemente le está brindando la oportunidad de seguir un proceso. Bien, entonces, como decía, esas personas están tratando siempre de tener más y más y más, porque quieren pensarse a sí mismos que son los más grandes, que son los más poderosos. Entonces, la característica fundamental de la modalidad de la pasión es que esa persona siempre está afectado por el deseo y el anhelo, lo que acá se explica también, el deseo de obtener algo a cambio, de ganar algo. Y una persona que realmente busca la felicidad, obviamente trata de alejarse de esto. Por eso es que Siddhartha Gautama Sakyamuni, Buda, dijo: la causa del sufrimiento es el deseo. Y erradicando el deseo se erradica el sufrimiento. Cuando Arjuna le pregunta a Krishna en el capítulo 2 cuáles son las características del hombre trascendental, Krishna le dice: Prajahati yarakama sarvam parta manavata atmani evarmanatusta estita pragya todochate. El estita pragya, aquel cuya conciencia es trascendental, simplemente se aleja de toda clase de deseos de gratificar sus sentidos, se aleja. Esa es la característica de una persona que está en bondad, es que se aleja de toda clase de complacencia a los sentidos. A veces la bondad se parece un poco como a la inercia, como a la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, recordemos el caso del Brahmana Pitón. Cuando Prahlad encontró al Brahmana Pitón yaciendo ahí en el piso, parecía como que era un hombre doblegado por el sueño, la pereza, la inercia, a veces en ignorancia. Pero cuando este hombre abrió su boca, empezó a revelar conocimiento trascendental. Por eso a veces se confunde, ¿no?, un trascendentalista con un loco. Y ha habido muchos casos, muchas historias, ¿no?, de seres así, ¿no?, que son trascendentalistas elevados, pero que la gente a veces los cataloga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sukadeva Goswami pensaban que era un loco. Pero cuando Sukadeva Goswami abrió su boca, no, este es un hombre inteligente. Y si la Prabhupada también habla de eso, ¿no?, de que la cualidad de un hombre se lo conoce por el habla, lo que dice. Y mientras está callado, y si es tonto, mejor que permanezca callado, ¿no? Porque cuando abre la boca, se delata a sí mismo si es un tonto. Entonces, Prajahati Arakaman Parta, uno tiene que el trascendentalista está liberado de toda clase de deseos de gratificarse los sentidos, mientras que el que está en pasión siempre está anhelando, siempre está deseando una cosa, la otra, y esto nunca cesa, ¿ya? Entonces, debemos tomar nota de todos estos aspectos para saber si
Si yo realmente no estoy en esa onda de pasión o de ignorancia, mañana o pasado o la próxima semana se estudiará también lo que es la ignorancia. Y vamos a ver, ¿no? También está en nosotros si estamos en pasión, si estamos en ignorancia. ¿Cómo me libero de eso? Hay que tomar nota para ponerlo en práctica, ¿no? Ya estamos dando... Krishna da puntos muy específicos. Ya dijo comida, dijo también lo que escuchas, los lugares que uno frecuenta también. Entonces hay que tomar nota si uno quiere elevarse a la bondad, porque a veces encontramos que las preguntas de toda la vida, no eternas, y ¿cómo puedo mejorar mi vida espiritual? No, aquí está, ya no, esto no es ningún, bueno, sí es un secreto, pero un secreto que se nos ha dado aquí en la forma de Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, y allí está la forma en la que podemos elevarnos espiritualmente. Está en nosotros seguirlo o no seguirlo. Si sigo comiendo comidas picantes, ¿cómo voy a llegar yo a Visuddha Sattva? Si sigo escuchando cualquier cosa, prayalpa, chisme, quejas, insultos, ofensas, cosas demasiado, ¿no? Porque de repente tenemos que interactuar con la sociedad y no tenemos que aislarnos de la sociedad. Pero tenemos que ser muy inteligentes, como decía Srila Prabhupada, no pescar sin mojarse. Entonces tenemos que tomar lo justo y necesario como para mantener una buena relación, ¿no? Se puede decir así, con el mundo, y al mismo tiempo no afectarnos, no contaminarnos. Entonces podemos tomar algo, ver algo de noticia, una cosa así, para enterarnos qué está ocurriendo, pero sabiendo perfectamente que en realidad todo este mundo es un engaño, ¿no? Y que hay cosas que mejor apagar el televisor en su momento adecuado y ocuparnos en otra cosa. Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, estamos en las 4:30, estamos en la hora, vamos a simplemente recapitular. El Señor Krishna en versos anteriores está revelando a vuelo de pájaro, está haciendo un pantallazo de las características generales de estas diferentes gunas, y en este verso nos habla específicamente de la modalidad de la pasión, cuyas características en general, como lo dijo anteriormente, es que esa persona siempre tiene una tendencia, en pasión siempre uno tiene tendencia a la acción fruitiva. Fruitiva significa que obtiene un fruto, algo para mí, yo deseo esto para mí y por eso hago esta acción. Y características específicas o ya detalladas son que esa persona siempre es codiciosa, siempre está buscando realizar una acción, y luego esa persona se frustra y desea emprender otra acción, y siempre tiene anhelos y deseos y siempre está esforzándose, ¿no? Siempre se esfuerza por obtener cosas materiales. Srila Bhaktivinoda Thakur nos habla de este loba, ¿no? De este lowlian, este intenso deseo que también tiene que haber, pero para alcanzar a Krishna. También tenemos el ejemplo, ¿no? muy gráfico de Srila Bilvamangala Thakur, como él ustedes conocen muy bien la historia, ¿no? Como estaba muy aferrado y tenía mucho deseo de estar en una noche con la Mesalina Chintamani. Y él hizo todo lo posible por llegar a ella y llegó, ¿no? Pasó el Ganges, la tormenta, se trepó en un cadáver, en una serpiente, etc. Pero llegó hasta que Chintamani le dijo, si esa determinación la tuvieras, ¿no? Por servir a Krishna, tu vida sería perfecta. Y por eso es que Bilvamangala Thakur quedó tan agradecido que luego en su libro, si no me equivoco, él se llama Sri Krishna Karnamrita, si no me equivoco, le ofrece oraciones a Chintamani como su guru, ¿no? Por haberle dado esta instrucción. Bien, entonces ese lowlian, ese intenso deseo, ese esfuerzo, como dice Rupa Goswami también en su Upadesamrita, él nos aconseja Utsahani Chayar Darya Tata Karma Pravartanan. Siempre tenemos que ser entusiastas, esforzarnos con confianza y ser pacientes en la vida espiritual, y por lo tanto sí tiene que haber esfuerzo, sí tiene que haber intenso deseo, pero por servir al Señor Supremo, por alcanzar el servicio devocional, por liberarnos de las contaminaciones y por esforzarnos por estudiar este Bhagavad Gita tal como es. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Vamos a revisar el cajetín de preguntas. Vamos a ver si puedo leerla porque mi corta visión, no sé si me lo permite, pero aquí dice Jiveshwara Nityananda Das, Hare Krishna Prabhu, dice Hare Krishna Prabhu, reverencias a todos los devotos reunidos. Muy bien, muchas gracias Prabhu. También está Chitra Das, reverencias Prabhu.
Mis eternas reverencias a Chitrak Prabhu también por su gentileza. Chitrak Prabhu es un devoto muy gentil, muy cordial, que siempre me invita, me incluye, ¿no? Aunque definitivamente no estoy así como muy capacitado para formar parte de esta plana, pero igual él siempre me invita, ¿no? Y muchas gracias, Chitrak Prabhu, por tu cordial invitación de siempre. Y a todo con Buenos Aires también. Dice otra vez, dice Hare Krishna Prabhu, dice anhela y lamenta. ¿Podría hablar de Brahmabhuta Prasanatma? Muchas gracias por su clase. Muchas gracias a usted, Prabhu, por escuchar. Sí, anhela y lamenta. Esas son, bien, Brahmabhuta Prasanatma Nasochatina Kamchati Sama Sarveshu Bhuteshu Mat Bhakti Navate Para. Un verso del Bhagavad Gita, capítulo 18. Si no me equivoco. Bien, entonces, claro, aquella persona que está en el Brahmabhuta, y Brahmabhuta es como un equivalente de Visuddha Sattva, es decir, es una plataforma en bondad, donde ya no hay más anhelo ni lamentación, que son las dos características de una persona condicionada en este mundo. Entonces, ese anhelo, justamente en ese anhelo están incluidas las personas que se encuentran en la modalidad de la pasión, y también en ese lamento aquellos que están en la pasión y en la ignorancia. Entonces siempre todas las personas que mientras no esté en Brahmabhuta sino en Yadabhuta, es decir, en una conciencia material, Yada significa material, Yadabhuta, que tenga una conciencia material, siempre va a estar afectado por estos dos aspectos, siempre anhelando, siempre deseando y siempre lamentándose. Si lo obtengo, quiero más. Y si no lo obtengo, me lamento, me frustro. Y cuando hay esa frustración, luego viene, ¿qué viene cuando hay la frustración? Ustedes lo saben, alguien lo puede poner allí. Cuando hay frustración, viene eso que ustedes van a notar allí o que lo están ya pensando. Entonces, como dice también el capítulo 2, ¿no? El proceso de la caída, ¿no? Cuando uno empieza la contemplación, luego empieza a desear, ¿no? Ese verso, como dice ese verso, Gyayatobi sayam punsan sangaste supayayate sangat sangyate kamat kroda viyayate kroda babati samoha spriti bribamat smriti bransat budinasat pranashanti. Bueno, por ahí va, ¿no? Más o menos, ¿no? Debe hacer un poco de esfuerzo también la memoria, los años avanzan, el cuerpo se debilita, la memoria también, pero bueno, todavía. Dice Chitra Prabhu, viene la ira, perfecto, claro. Entonces, como lo dice ese verso, cuando hay el deseo y la frustración, cuando uno se frustra, cuando no tiene algo, quiero este auto, pero no me alcanzó el dinero, no, uno empieza a maldecir, empieza la ira. Y entonces luego viene no solamente la ira, sino que la ira me conduce a la locura. Mi vecino sí tiene un auto, pero yo se lo voy a quemar, yo se lo voy a destruir, no quiero que él tenga. Entonces, o a veces no, a veces como se ve en la imagen, ¿no? El hombre que se enamora, se obsesiona, pero esa dama no puede ser de él y finalmente la mata, se mata a él. Y, bueno, ahora está muy de moda los femicidios y todas estas cosas, ¿no? Muchas veces por la frustración de que esta persona no puede ser mía, así que yo me vuelvo iracundo y la mato. Entonces, todo eso es parte de una conciencia Yadabhuta, opuesta a Brahmabhuta. En Brahmabhuta no hay más aspiración por aspectos materiales, por cosas materiales, ni hay frustración. Entonces ese es uno de los síntomas de una persona que está elevada espiritualmente, porque externamente alguien puede ponerse todos los ornamentos propios de un religioso. No me refiero solamente a tilaka, a kanti, a kurta, a dhoti. Puede ser la toga, puede ser la cofra, si no me equivoco, algo así se llama este aparatito que se pone aquí. Bueno, cualquier atuendo religioso es fácil ponérselo. Dice, al contemplar los objetos de los sentidos. Sí, muy bien, correcto, al contemplar los objetos de los sentidos. Inmediatamente la mente, ¿no? Dhyayato, la palabra dhyayato no significa simplemente ver, porque obviamente tenemos ojos y tenemos que verlo. No vamos a andar tapados los ojos por la calle. Todo vemos. Pero dhyayato implica que mi mente ya se posó en ese objeto. Mi mente ya se posó en ese objeto. Por ejemplo, podemos interactuar con una bella dama y tenemos que verla. Pero
no caer en este aspecto de diayato, de meditación. Yo ya empiezo a meditar en esa persona, o en este objeto, en este vehículo, en este auto, entonces mi mente ya se quedó allí. Yo ya estoy en mi casa, pero mi mente está en el objeto. Eso es diayato. Diayato visayam punsan, sangaste su payete. Entonces la mente empieza a meditar en eso, empieza a desearla y empieza a quererla. Y luego viene, como no puedo tenerla, viene la frustración. La frustración viene la ira. Entonces, todo esto son características de una persona que no está en Brahmabhuta. Entonces, ¿cómo distinguimos? Cuando, como dice Krishna, ¿no? Respondiéndole a Uddhava lo que mencionaba en este verso, ¿no? Del capítulo 2. Esa persona tiene que estar libre de aspiraciones de gratificación de los sentidos. Si eso ocurre, es una persona que está elevándose espiritualmente. No es que lo va a distinguir el dhoti, el sari, la toga, la kurta, la sotana del cura. No. Todo eso son aspectos externos que identifican a una persona religiosa, muy bien. Pero una persona elevada espiritualmente tiene que manifestar estos síntomas. Esto es lo que realmente revela quién está en una conciencia Brahmabhuta o que está trascendiendo las gunas, ¿no? Las modalidades materiales. Muy bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Nuevamente gracias a Chitra Prabhu y con Buenos Aires por su gentil invitación a ser parte de este humilde servicio, compartiendo con todos ustedes esta gran ciencia trascendental del Bhagavad Gita tal como es. Vamos a dejarlo hasta aquí. Srila Prabhupada aquí. Ya, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hare Krishna.